Don José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, gracias por atendernos, muy buenos días. Al contrario, buenos días, Julio, un agrado estar con ustedes. Lo mismo, señor Vivanco, la Corte Penal Internacional le ha dado un espaldarazo al capítulo de justicia del proceso de paz. Usted también apoya nuestro proceso de paz, pero es muy crítico con el capítulo de justicia. ¿Cómo le parece el respaldo de la Corte Penal Internacional? Julio, yo creo que no cabe duda alguna que la Corte ha respaldado y ha saludado como corresponde el acuerdo de paz. Sin duda tiene una gran importancia y la Corte así lo reconoce y me parece muy bien que lo haga. Pero me parece que sería un error interpretar el pronunciamiento de la Corte como un cheque en blanco en materia de justicia. Si uno lee con cuidado lo que dice la Corte, y sobre todo las cosas que dice más bien entre líneas, y algunas menos entre líneas aún, sostiene que las autoridades, les recuerda a las autoridades colombianas que deben asegurarse que existan sanciones efectivas, y es la expresión clave para la Corte, y que debe existir además una, y entre comillas, lo cito, genuina rendición de cuentas. A mí me parece que son advertencias muy importantes. Creo que sería un grave error no tomarlas en consideración y darles el peso que estas advertencias de la Corte tienen, especialmente cuando se están en proceso de implementación, digamos, de elaboración de la legislación que va a tener que aprobarse en Colombia para implementar estos acuerdos y específicamente en el acuerdo de justicia. Pero, señor Vivanco, la fiscal Besuda sí dice específicamente en su comunicado que celebra que no haya impunidad. Me imagino que después de leerse el acuerdo, la Corte Penal Internacional encuentra que el acuerdo no fomenta ni promueve la impunidad. Esto lo que quiere decir es que para la Corte no es necesaria la pena como cárcel. Y usted ha dicho en muchas ocasiones que a usted lo que le preocupa es que los guerrilleros no vayan a ir a la cárcel. ¿Esto deja un poco sin piso sus argumentos de que así que la impunidad se tiene que garantizar es con una pena restrictiva de la libertad en la cárcel? No, a ver, yo creo que la Corte hace una alusión efectivamente explícita al tema de la impunidad, porque eso es lo que contiene el acuerdo. El acuerdo lo que sostiene es que no habrá impunidad específicamente desde el punto de vista de que no hay amnistías, ¿no? Amnistías para crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pero acá lo importante es que hay que, digamos, responderle a los órganos internacionales, incluyendo a la Corte, respecto de lo que constituye una sanción efectiva y una genuina rendición de cuentas. Eso tiene que ver con la proporcionalidad o desproporcionalidad que contempla el acuerdo de justicia entre las sanciones y la naturaleza o gravedad de los delitos cometidos. Efectivamente, para nosotros, en Human Rights Watch, yo no puedo hablar por la Corte Penal Internacional, pero sí para nosotros en Human Rights Watch, el que criminales de guerra confesos paguen por sus hechos atroces, no ni siquiera pasen un día en prisión, sino que en los hechos deban simplemente realizar un servicio a la comunidad durante un mínimo de 2 años o máximo de 8 años, nos parece que es un exceso, que es realmente algo que no guarda proporción con la naturaleza de los delitos, pero también el régimen alternativo que se ha construido, el de sanciones, de limitaciones a la libertad ambulatoria, también nos parece que carece de del rigor y de los dientes necesarios para asegurar que esas sanciones en la construcción, por ejemplo, de estos actividades de apoyo a la comunidad, se van a tomar en serio, se van a realizar las tareas tal cual las ordena el próximo tribunal de transición, es decir, el próximo Tribunal para la Paz. Pero, en últimas, la lectura que usted hace, ¿la Corte Penal Internacional avala lo que se está haciendo o, como usted dice, eso tiene su entre líneas? ¿Qué tanto pesa ese entre líneas frente al acuerdo final? Porque uno entiende que podría ser interpretado, o así está siendo, como un espaldarazo de la Corte Penal Internacional al marco de justicia que obviamente dice tiene que aplicarse. Félix, yo creo que la Corte en este comunicado, donde insisto, aplaude el acuerdo de paz, el proceso, los compromisos asumidos, lo cual me parece importante y valioso, la Corte en los hechos está reservando su opinión.
insisto, sería un error gravísimo interpretarlo como lo ha hecho el propio presidente Santos, como un espaldarazo a lo que aquí se ha construido o se ha diseñado en materia de justicia, porque las lagunas, las incertidumbres y la desproporción entre las sanciones contempladas y la gravedad de los delitos, me parece que lo que la Corte le está diciendo a Colombia es, al margen de celebrar todo este proceso, acá se requieren de sanciones efectivas. ¿Y cómo se va a medir la efectividad de las sanciones? Es una cuestión más bien de praxis, es decir, de empírica, donde habrá que mirar cuál es la legislación específica que se adopta y en concreto cómo empiezan a cumplirse esas sanciones en los hechos. Pero, don José Miguel, hay algo que no entiendo. La fiscal que hace el anuncio es una fiscal que en otra época tenía otra posición, muy crítica. El presidente ha dicho que la mayor autoridad en el mundo en materia de justicia contra los más graves crímenes está garantizando que no va a haber impunidad. Y usted dice, el presidente está celebrando de manera equivocada. Entonces, ¿el presidente qué debería decir después de escuchar a la señora Bensuda? Yo creo que el presidente y todo el gobierno deberían evidentemente agradecer las palabras de la fiscal de la Corte Penal Internacional en materia de lo que ella hace, que es valorar el que se ponga ojalá término a un conflicto armado tan violento y brutal como el colombiano, mediante un acuerdo al que se ha llegado con la FARC. Pero insisto, en materia de justicia, la fiscal hace referencias específicas a la necesidad de asegurar sanciones efectivas, estoy citando literalmente, y la genuina rendición de cuentas por parte de aquellos que hayan cometido crímenes. La fiscal no está diciendo en este proceso, yo me doy por servida, cerramos el capítulo de Colombia y buena suerte en lo que es la implementación de esos acuerdos. Yo creo que la fiscal está haciendo un ejercicio de balance, valorando políticamente lo que se ha alcanzado en Colombia, que no es menor y merece un aplauso, pero al mismo tiempo recordándole a Colombia que el lenguaje que está incorporado a este acuerdo en materia de justicia, en la medida en que alude a las sanciones, en fin, eso tendrá que realizarse, concretarse en los hechos. Pero, más o menos, si uno quisiera, o sea, que le gusta la música pero quiere ver la letra, o mejor dicho, que la idea general le gusta pero quiere saber finalmente cuál es la aplicación y cuáles son los resultados de la aplicación de lo que está en el documento. Yo creo que sí, porque aquí no hay un cierre del capítulo de Colombia. Colombia va a seguir siendo objeto de un examen por parte de la Corte Penal Internacional y específicamente de esa Fiscalía, como lo ha venido haciendo durante muchos años. Me parece que es el único país de América Latina que está sujeto a ese examen. No se están levantando las investigaciones o cerrando o archivando el proceso. Se le está diciendo a Colombia, veremos cómo ustedes implementan. Yo creo que el acento es en la implementación del acuerdo, incluyendo el marco en materia de justicia. Yo personalmente habría preferido, Julio, y le respondo directamente y derechamente la pregunta, un pronunciamiento aún más explícito en relación al texto jurídico alcanzado, porque mi lectura es muy crítica y lo sigue siendo, pero me satisface el que la fiscal de la Corte Penal haga alusiones explícitas, sí, a lo que serán los resultados de la implementación de un acuerdo de justicia, especialmente de la perspectiva de las víctimas. Sí, pero así como usted dice que la interpretación del presidente va más allá de lo que se debe, pues uno también podría pensar que usted también va más allá de lo que se debe, por lo que no lo satisface la declaración de la fiscal. Mire, nosotros tenemos la obligación de decir las cosas como las vemos, a la luz de los acuerdos, compromisos internacionales. Y nuestra impresión, nuestra opinión, que es muy conocida,
es que aquí se ha perdido una oportunidad para garantizar justicia, lo cual no significa la aplicación del Código Penal completo, significa hacer concesiones y muy fuertes en el sentido de reducir penas, pero preservar el instrumento de la privación de la libertad cuando estamos frente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y si se genera un procedimiento alternativo como el que contempla este acuerdo de justicia, el de las restricciones a la libertad ambulatoria y la realización de un servicio a la comunidad, ese régimen debe contar con mecanismos muy serios, muy rigurosos, como por ejemplo la pérdida de esos beneficios si aquellos criminales de guerra confesos no realizan la obra, el proyecto que se comprometieron ante la Corte. Lamentablemente no contempla el acuerdo de justicia una sanción de esa naturaleza, y más bien los incentivos son hacia la impunidad y no hacia la justicia. Permítame, por favor, viajar por un momento al vecino país. Ayer fue un día importante en Caracas, en Venezuela. ¿Cuál es su evaluación de lo que ocurrió el día de ayer, de esa manifestación de fuerza, pero también cuán vinculantes son, según su punto de vista, los pronunciamientos internacionales para presionar a esa transformación política en Venezuela? Porque la población de ese país no entiende muy bien cómo esos pronunciamientos del mundo cambian la miseria, el hambre. Saben que estamos muriendo, dicen muchos venezolanos, pero en verdad pueden hacer algo tangible por nosotros. ¿Usted podría explicárselos? Mire, la situación de Venezuela es cada vez más grave. Ahí hay una concentración de poder total. Venezuela creo que ya no puede ser calificado como un régimen democrático. Es un caudillo Maduro el que dirige los destinos y decide quién va a prisión, quién no va a prisión. Digamos, no hay instancia democrática, judicial, capaz de frenar estos abusos a nivel local, prevenirlos o sancionarlos. Y ante esas circunstancias son los organismos internacionales y la comunidad regional la que tiene la obligación colectiva de ejercer las presiones necesarias hacia el régimen de Venezuela para terminar con esta situación. La mejor manera de hacerlo es exigir lo que la gran mayoría de los venezolanos demandan, que es un referéndum revocatorio. La estrategia que hasta ahora se ha intentado, que es la del diálogo, no hace más que darle oxígeno a Maduro, dilatar las cosas e impedir que se realice el referéndum revocatorio este año, lo cual le permitiría a Maduro y al régimen actual perpetuarse en el poder más allá de lo conveniente y de lo que quieren la mayoría de los venezolanos. Creo que la alternativa es evidentemente la Carta Democrática. Ojalá la nueva administración de Brasil, el ministro José Serra ha sido muy claro al respecto, pero también otras democracias de América Latina, y ojalá también podamos contar con el apoyo decidido de Colombia. En el marco de la OEA se retome la discusión de la aplicación de la Carta Democrática, que me parece que es el instrumento jurídico adecuado para ejercer esa presión sobre Maduro. Don José Miguel, finalmente, usted sabe que el país está dividido, que hay muchas personas que piensan como usted, muchas personas que siguen las orientaciones, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, que coincide con usted en el tema de justicia y de impunidad. Usted, por su experiencia desde una ONG tan importante y tan influyente que vela por los derechos humanos en el planeta, ¿me podría indicar de algún ejemplo de un proceso de paz donde al final del proceso de paz, una vez se firma el acuerdo, los negociadores o los jefes o los que suscriben el acuerdo que están involucrados en crímenes van a la cárcel con rejas? Mire, Julio, la pregunta suya es muy importante y yo le voy a responder con la verdad, sin eufemismos y al mismo tiempo en términos muy concretos. La historia de la humanidad es una historia de impunidad, no es una historia de justicia. La norma, Julio, ha sido desde que existe la civilización, la impunidad, especialmente para los poderosos, para aquellos que tienen la fuerza de las armas, de exigir
que se cumplan sus códigos, sus leyes, incluso una vez que han dejado las armas. Pero en los últimos 20 años hemos tratado de construir, todos juntos, un camino distinto, un camino donde la justicia no solo se aplica porque corresponde hacerlo, sino que también sirve para desincentivar futuras violaciones a derechos humanos. En los últimos 20 años, todos los conflictos armados que se han suspendido en el mundo entero, en los últimos 20 años apenas, han concluido con el procesamiento y el castigo ejemplar de aquellos que han incurrido en actividades como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Este sería el primer retroceso en los últimos 20 años. Nos retrotrae, en el mejor de los casos, a Sudáfrica. Imagínese usted qué puede estar pensando hoy día un dictador como Assad en Siria cuando mira lo que han negociado y lo que han acordado en Colombia. ¿Qué incentivos tiene él u otros similares para dejar de utilizar la fuerza como recurso? Usted me está hablando del futuro. Deme un ejemplo en estos últimos 20 años de un negociador implicado en delitos que firman la paz y el señor va a la cárcel con rejas. Bueno, lo que le estoy diciendo es que es difícil encontrar ejemplos de esa naturaleza porque la regla es la impunidad Colombia es la que tiene que romper la regla. No, perdón. En los últimos 20 años, los conflictos armados que han terminado, porque también terminan con algún tipo de acuerdo, algún tipo de resolución, fundamentalmente en África. Esos conflictos, en esos casos donde ha habido evidencia de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, esos casos han sido investigados ya sea por un tribunal internacional o un tribunal ad hoc que ha impuesto sanciones bastante contundentes. Don José Miguel, usted me está hablando de tribunales internacionales. Yo le hablo concretamente. Dígame un país del mundo en donde el Estado o el negociador de ese Estado, con un grupo al margen de la ley que ha cometido delitos, se dan la mano, firman un acuerdo en las Naciones Unidas, como va a pasar el de Colombia, y el que representa a los delitos sale de ahí para una cárcel con barrotes. Deme un ejemplo. Bueno, le puedo dar usted insiste en ese punto, Julio. Es cuestión que usted vea cómo se resolvió el conflicto, la guerra civil brutal en la ex Yugoslavia, donde quienes firmaron, precisamente, usted me está pidiendo un ejemplo de firma, uno de los que contribuyó y que participó directamente en las negociaciones, como Milosevic, finalmente terminó rindiendo cuentas ante la Corte Penal Internacional. Pero no por cuenta del país en donde se firmó el acuerdo de paz. Naturalmente, pero eso fue la Corte Penal Internacional. No, por eso... no fue la Corte Corte creada para juzgar los delitos de la ex Yugoslavia. Que estaba integrada por jueces internacionales. Había, evidentemente, eran jueces internacionales, pero usted me está preguntando que cómo resuelve usted esa disyuntiva de un líder que es responsable de hechos atroces cometidas por sus fuerzas, firma la paz y luego responde ante la justicia. Yo le acabo de dar el ejemplo de Milosevic, que así terminó Milosevic. Y de hecho a mí me correspondió realizar una tarea, convencer al presidente de Serbia, y viajé hasta Serbia, en Belgrado, para hablar con el presidente Kostunica y persuadirlo de entregar a Milosevic para que sea juzgado por los crímenes de los que fue responsable. No fue fácil, esto no es sencillo, es muy complejo, no es algo que se pueda lograr con enorme facilidad por las contradicciones que usted mismo sugiere en su pregunta, pero que existen muy pocos precedentes al respecto, eso se lo concedo, porque insisto, la norma es la impunidad. Sin embargo, acá lo que se ha construido en torno a obligaciones jurídicas internacionales me parece que se debilita con este acuerdo, no se fortalece, y el incentivo para aquellos que están hoy día cometiendo hechos atroces en el mundo es dilatemos, mantengamos el poder
lleguemos a algún acuerdo que nos beneficie, total, no vamos a rendir cuentas respecto de nuestras responsabilidades por hechos atroces. No, pero no es cierto eso, porque en el caso del acuerdo colombiano no es cierto que ellos digan que no van a responder. Justamente el acuerdo consiste en que se diseña un mecanismo para que se reconozcan los delitos que se han podido cometer y lo que tienen es un tratamiento favorable, pero no es que se desconozca el mecanismo para que eso se dé. Y eso ha sido considerado un avance en los acuerdos de paz al punto de que muchos de los expertos internacionales han dicho que es un ejemplo para el futuro. Y usted, en lugar de reconocer ese avance que los otros sí ven, usted se empeña en demostrar que se desaprovechó una oportunidad, cuando lo que ha pasado es que a cambio de continuar la guerra, pues encontramos esa salida. Sí, mire, me parece que es difícil de aceptar la propuesta que criminales de guerra confesos terminen pagando por sus crímenes con servicio a la comunidad. Eso no constituye un avance. Más aún, tampoco constituye un avance el que militares que sean igualmente responsables de hechos atroces y que en el caso de las guerrillas la tesis es que entregan sus armas, se desmovilizan, es decir, hay una transición de grupo irregular armado a un grupo que ya no, que participa en otro tipo de actividades, en fin. En el caso de los militares no hay ninguna transición, no hay una tesis que pueda jurídicamente solventar los privilegios, los beneficios que van a recibir estos militares cuando se sometan a esta jurisdicción especial. Eso no constituye un avance, constituye también un retroceso. Por eso es que lo hemos calificado como una piñata de impunidad. Aquí cada cual va a sacar su tajada y en lugar de rendir cuentas con sanciones significativas, serias, por atrocidades cometidas y nada menos que crímenes de guerra y de lesa humanidad, en cambio prestarán algún servicio que, insisto, no guarda proporción alguna con la gravedad, con la naturaleza de estos delitos. Pues Félix, mientras que habla el doctor Vivanco, recibo un concepto constitucional que dice lo siguiente: la justicia internacional se debe interpretar sistemáticamente. Por ejemplo, si la Corte Penal Internacional le da ese espaldarazo al acuerdo final, es porque ve que se establecieron penas, así sean mínimas, para los autores de crímenes de lesa humanidad, en el marco de una justicia tradicional cuyo propósito es la paz y una cesión por el perdón. Así lo interpretan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otros, Félix, acepta aún penas como, por ejemplo, servicio comunitario, Félix. Sí, porque hay una cosa, hay una realidad, y yo creo que en eso pueden coincidir todos. No es el marco de justicia acorde con los delitos cometidos, eso es una realidad indiscutible, pero es una solución a la búsqueda de una negociación que se hace en ese sentido. Es una negociación y no una rendición. Entonces, el marco de condiciones de justicia que se puede imponer cuando hay una rendición a la que se hace cuando es una negociación diferente. Y de alguna manera, para recoger lo que ha insistido el doctor de la Calle, cuando dice que no es el acuerdo ideal, sino que es el acuerdo posible para acabar con el conflicto. ¿No es ese un valor importante para asumir en esta discusión? A mí me parece que es evidente que hay que buscar un balance entre paz y justicia, y yo no pretendo colocarme en los zapatos de quienes tuvieron la enorme responsabilidad de negociar un acuerdo de esta naturaleza. No podemos ignorar lo difícil, lo complejo que representa este desafío. Y sobre esto se está construyendo, sobre esto hay muy pocos precedentes que puedan ser utilizados para interpretar el ideal, digamos, lo que podría haber sido un modelo. Pero a mí me parece que
cuesta comprender cómo se le explica a las víctimas y al resto del mundo que en este caso se ha llegado a una solución donde el sacrificio frente a la justicia, así no lo arropemos o lo describamos o utilizamos la cosmética necesaria para gritarle al mundo que habrá algo de justicia, yo creo que los únicos que serán objeto de un proceso aparentemente donde la sanción va a ser proporcional serán aquellos que nieguen su participación en hechos ilícitos o que no cooperen con el tribunal. Pero aquellos que cooperan con el tribunal, a cambio de esa cooperación, en la práctica lo que se les asegura y se les garantiza es la impunidad. Y lo que nadie ha logrado explicarnos es por qué se extiende jurídicamente estos beneficios a los militares responsables de muchos abusos, como por ejemplo los generales que no han rendido cuenta aún por los falsos positivos. Pero, se van a beneficiar de estos hechos. Justamente hablando de los militares, usted dijo algo anteriormente que no es del todo cierto, que dijo que los militares no van a tener un momento de transición como si lo van a tener los guerrilleros o los grupos al margen de la ley. Pero esto no es tan cierto porque los militares, para entrar a la legalidad después de haber cometido crímenes en el marco de este conflicto armado, tienen que pasar por el Tribunal de Paz, tienen que decir la verdad, tienen que reparar a las víctimas, y esto es justamente una transición que se llama la transición de pase por la justicia transicional. Y la pregunta de por qué los militares tienen estos beneficios, porque ellos también fueron actores del conflicto armado. Entonces no se pueden dejar actores del conflicto armado sueltos. Para unos les aplica la justicia ordinaria y para otros les aplica la justicia especial para la paz, porque ahí sí habría incoherencias y habría desigualdad en el trato de los diferentes actores del conflicto armado, ¿no le parece? No me parece, porque en realidad cuando uno utiliza el concepto de justicia transicional, no lo usa para describir o caracterizar una situación donde uno se somete a la justicia. La justicia transicional, el concepto, la justificación, la única justificación posible para relativizar y para minimizar los estándares en materia de justicia es que los guerrilleros van a dar algo muy importante a cambio a la sociedad colombiana, y es nada menos que la entrega de sus armas y ojalá el desmantelamiento de sus estructuras criminales. Y eso amerita, eso justifica unas cuotas de impunidad como las que se han negociado en La Habana. En el caso de los militares colombianos pertenecen a un ejército regular, profesional, y siempre se ha dicho que la doctrina del ejército es consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que cuando los militares cometen violaciones a derechos humanos, lo cometen a título personal, que eso no refleja una práctica del ejército. Los militares no forman parte de una milicia, no es una milicia que va a entregar sus armas y entonces va a haber mayor seguridad porque se trata de un grupo irregular armado. Son profesionales que han cometido hechos atroces, como por ejemplo los falsos positivos. Desde ese punto de vista no cabe justificación ni jurídica, ni tampoco me parece ética respecto de lo que se los ofrece, salvo lo que usted insinúa, que es de carácter político, donde para poder comprar el apoyo tanto de los militares como de sectores que les apoyan a esos militares, se les aplica a todos la misma regla, lo cual da para calificar todo esto como una piñata de impunidad. Señor Vivanco, como siempre, es un placer hablar con usted, conocer sus puntos de vista y tenerlo en estos micrófonos de la W. Muchas gracias y una feliz mañana en Washington. Muchísimas gracias a ti, Julio, por esta oportunidad.